Hola, Dios te bendiga. Te felicito por estar en este momento. Te habla aquí Fadi Guevara. Gracias por estar conectado. Voy a estar hablándote de una palabra que está en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45. Y esta palabra dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios aquí está haciendo una comparación del hombre con el árbol, y habla de un árbol bueno y de un árbol malo. ¿Y cómo se va a conocer este árbol? La palabra dice que por el fruto que dé este árbol se va a conocer. Por su fruto lo conoceré. Asimismo, como se puede conocer un árbol por el fruto que da, se puede conocer una palabra por los frutos que da también. Pero ¿cuáles son estos frutos que debe dar una persona? Ahí dice que son obras. La palabra de Dios nos habla de unos frutos que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza o dominio propio, fe, alegría, gozo, humildad. Y aquí habla la palabra de Dios que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Vas a saber qué hay dentro de él. ¿Por qué? Porque de lo que hay dentro del corazón del ser humano va a hablar su boca. Así como un árbol no puede dar un fruto que no sea el que le pertenece a él, por lo menos yo no puedo agarrar una naranja de un árbol de mango. Yo no puedo agarrar un limón de una mata de cereza. Yo no puedo agarrar una uva de una mata o de un árbol de aguacates. Cada árbol va a dar un fruto correspondiente a esa misma especie, a ese mismo árbol. El ser humano va a dar fruto de acuerdo a lo que tiene dentro de su vida. Va a hablar también de acuerdo a lo que tiene dentro de su corazón. Si yo hablo perversidades que hay dentro de mí, perversidades. Si yo hablo cosas malas que hay dentro de mí, lo malo. Porque de lo que abunda en mi corazón va a hablar mi boca. La palabra de Dios me dice que por el fruto conoceré yo al árbol, pero también por el fruto conoceré a la persona. Hay un texto en Mateo que dice que vendrán falsos profetas y que no nos dejemos engañar. Pero dice la palabra de Dios que por el fruto que dé el profeta sabremos si es de Dios o no es de Dios. Y ya se lo mencioné ahorita. Si usted ve que el profeta está lleno de orgullo, sepa que ese no es un fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo no es orgullo, es paz, humildad. Si anda amargado, anda lleno de ira, lleno de soberbia, no es el fruto de Dios. Yo voy a saber quién está dirigiendo a ese profeta o a esa persona según lo que hable su boca. La palabra no la puedo ocultar. La palabra hay que hablarla. Y la verdad hay que decirla. Y de lo que hable la boca del profeta, hable la boca de esa persona, es lo que hay dentro de sí. Y va a mostrar quién es realmente. Si yo hablo con ira, con rabia, con resentimiento, eso está dentro de mí. Y quiere decir que no es el Espíritu de Dios el que me está dirigiendo en ese momento. Voy a estar hablando de acuerdo a la carne, porque la ira
la soberbia, el orgullo, no son fruto del Espíritu Santo, son obras de la carne. Si yo hablo mentiras, quien está hablando allí es mi carne. No está hablando Dios, o no es el Espíritu Santo quien habla allí. Por el fruto que demos, vamos a ser conocidos. Si yo ando siempre engañando, quiere decir que lo que hay en mí es engaño y que es mi carne la que está dominando mi vida. Si yo hablo verdad, la palabra de Dios es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu de Dios es verdad. Si yo actúo en las distintas situaciones sin fe, con muchas dudas, no es el Espíritu de Dios quien está controlando mi vida, es mi carne. Si tengo una situación difícil y estoy siempre con la duda o angustiado, con zozobra, no es el Espíritu de Dios quien gobierna allí, es la carne mía. Seré conocido por lo que yo muestre según los frutos del Espíritu Santo. Es verdad que debo hacer buenas obras también, pero no es por las obras, porque hay mucha gente que hace buenas obras, pero manda a asesinar. Por lo menos en mi país, los llamados pranes hacen muchas veces obras, ayudan a comunidades, hacen obras benéficas, pero mandan a matar. Aparte, venden drogas o venden armas. Hay conocidos narcotraficantes a nivel mundial que hacen obras o hicieron obras. Algunos que ya están muertos, hicieron obras. Pero ¿era de Dios? No. Eran de la carne. Porque las cosas que estaban haciendo eran malas. Y era como una situación para limpiar su conciencia. Revisa qué fruto estás dando. ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de gozo, frutos de bondad, frutos de benignidad. ¿Eres benigno? Ser benigno es una persona que no hace daño a otro. Es una persona inofensiva. Una persona que no es capaz de hacerle daño a nadie. Si no tienes benignidad y le haces daño a otro o actúas para hacerle daño a otro, no es el Espíritu de Dios quien está dominando tu vida. Por el contrario, es tu carne. De hecho, hay muchos dentro de las mismas iglesias que actúan según su carne y no según el Espíritu de Dios. Y por el fruto que estén dando, uno va a ver si realmente es Dios que está dirigiendo a esa persona o es su carne. Pero la carne es contra el Espíritu, dice la palabra de Dios, y el Espíritu es contra la carne. O estoy dirigido por el Espíritu de Dios, o estoy dirigido por mi carne. O obro según el Espíritu de Dios, según los frutos de Él, o obro según mi carne. Hay gente que hace obras según su carne. Conocí de una persona, bueno, no la conocía personalmente, pero fue alguien que hizo muchas buenas obras en la ciudad donde yo resido. Fue una persona que hizo actividades de alimentación para las comunidades, le ofrecía servicios de transporte, hizo servicios de jornadas de salud, pero era una persona que era asesina. Y al final cayó en manos de las autoridades. Él cosechó lo que había sembrado. Porque cosechamos de acuerdo a lo que sembramos. Pero el fruto que yo dé va a mostrar quién soy. El fruto que yo dé va a mostrar si estoy obrando según Dios o estoy obrando según la carne. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no va a dar frutos buenos, aunque parezcan agradables. De repente hará obras, pero el fruto del Espíritu Santo, la intención del corazón, ¿cuál es? ¿Limpiar tu conciencia o realmente estoy queriendo ayudar?
¿Estoy obrando para bendecir o para librarme de la conciencia que me está acusando? Jesús da fruto de su espíritu. Dios da fruto de su espíritu. El Espíritu de Dios muestra sus frutos. Y se lo repito: gozo o alegría, paz, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, dominio propio o templanza, fe. Esos frutos, no hay quien tenga algo en contra de ellos. No hay nada en contra de esos frutos. Pero según las obras de la carne, ahí sí hay muchas cosas en contra. Hay muchas cosas en contra: la ira, contra la soberbia, el orgullo. Hay muchas cosas contra el asesino. Hay muchas cosas contra el falso o el mentiroso. Hay muchas cosas contra el que comete adulterio. Hay muchas cosas contra aquel que es infiel. Hay muchas cosas contra el ladrón. De lo que siembres, de eso vas a cosechar. De lo que yo siembre, de eso voy a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne recibirá corrupción y muerte. Pero el que siembre para el Espíritu, va a recibir del Espíritu vida eterna. ¿Qué fruto estás dando como ser humano, como hombre, como mujer, como persona? ¿Qué fruto estás dando? Le hablo no solamente al que no conoce a Dios, le hablo al que conoce a Dios también. ¿Qué fruto estás dando? Hay gente que se jacta, pero ¿qué fruto está dando? La jactancia tampoco es de Dios. Alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que fue lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando ellos le decían que los espíritus se les sujetaban. Y él les dijo: bueno, no se alegren de que los espíritus se les sujeten. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y le decía: yo vi caer a Satanás como un rayo. Mas no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hay gente que se llena de gozo porque echó fuera un espíritu inmundo. Mas la palabra de Dios dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios. O sea, a los que tienen fe, le van a seguir las señales de Dios. Que en el nombre de Él echaremos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas, pondremos las manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero eso no es lo que debe llenarnos de alegría. Debe llenarnos de alegría, debe llenarnos de gozo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es un motivo de gozo. No el que echemos fuera un demonio. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer cuando creemos en Dios. Yo voy a orar por un enfermo y él va a sanar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque creo que Dios lo va a hacer. Pero debo alegrarme es porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque dice la palabra, cuando aquellos que se presentaban le decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo nunca los conocí. Señor. Entonces de repente digamos: Señor, pero es que yo visitaba en el hospital a los enfermos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo visitabas a las personas? De hecho, hay gente que sale a hablar, a predicar por cumplir una actividad de una congregación, pero no porque quiera hacerlo. No lo hace con amor, no lo hace con alegría, con el gozo de que, oye, voy a servir. Gózate. Ten ese gozo de Dios. Llénate de ese fruto del Espíritu Santo. Anhela el fruto del Espíritu Santo. Es necesario que anhelemos los frutos del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, que ambicionemos los mejores dones. Pero son mejores los frutos que los dones.
Porque los dones van a venir cuando yo tengo una intimidad con Dios, cuando yo creo en Él, cuando yo confío, cuando yo tengo fe. Los dones van a venir porque son para el servicio de Él. Pero los frutos son necesarios para la vida, para el andar diario, para tratar con mi familia, para tratar con el vecino, para tratar con mis compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Para eso necesito los frutos del Espíritu Santo. Porque yo necesito tratar a las personas con amor. Yo necesito ser humilde ante las circunstancias, porque de repente hago una obra, porque es necesario hacer las obras, porque la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces es necesario que oremos. Pero si yo me lleno de orgullo porque hice una obra, ¿qué? Soy siervo inútil. No hago más de lo que se me pide. Es algo que el Señor me mandó a hacer. Estoy cumpliendo un mandato de Él. Debo visitar a los presos, ir a donde están los enfermos y orar por ellos. Es un mandato. Ir a la gente de todo el mundo, hacerla mis discípulos. Debo ir a las naciones y hacer discípulos. Eso es parte de un trabajo que se nos encomendó. Y debo hacerlo con gozo, es verdad. Pero es un trabajo que se me mandó a hacer. Es una encomienda que nos dejó el Señor. Mas el fruto del Espíritu Santo es que si yo voy a esa encomienda, yo debo estar gozoso. Debo hablarle a las personas con misericordia, con humildad, sin juzgarlas, sin criticarlas. A muchos se nos ha olvidado de dónde salimos. Hay gente que en algún momento juzga al vecino porque toma, porque es borracho, o porque anda por aquí, por allá. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde hemos salido? Si juzgo según mi carne, no es un fruto del Espíritu Santo. Si critico a mi prójimo o murmuro de él, no estoy obrando según el fruto del Espíritu Santo. Yo debo tratar a las personas con misericordia, considerando que yo también estoy en este mundo y que puedo fallar, puedo ser tentado y puedo caer. Pero Dios es fiel que no nos deja caer. Dios es fiel que no permite que caigamos, a menos que nosotros demos rienda suelta a nuestro pecado, a nuestras concupiscencias que aún están aquí. Porque nuestros pecados son perdonados, pero aún podemos pecar. Aún pecamos cada día. Y por eso debo dar fruto digno de arrepentimiento. Es necesario que yo dé frutos. Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe. Debo tener el gozo de Él. Debo tener paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. La benignidad es necesaria, porque yo debo tratar a las personas, aún aquellos que me tratan mal, debo tratarlos con benignidad. Debo ser inofensivo para con ellos, para con todo. Y debo tratar con misericordia a las personas. Jesucristo te ama, Jesucristo nos ama, pero quiere que seamos misericordiosos, compasivos, humildes, bondadosos, mansos, y que nos amemos los unos a los otros. Y en eso vamos a ser conocidos, si somos de Él o no somos de Él, en que nos amemos a los unos a los otros. Y la gente va a saber si somos de Él cuando nos amemos. En esto conocerán, dice la palabra, que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea en ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.